Jóvenes estudiantes del grado décimo de la institución educativa Antonia Santos reciban un cordial saludo de los profesores Boris Doval y mi persona, Lorenzo Román, a cargo de la asignatura de física de grado 10. Para hoy vamos a abordar los temas consignados en la guía número 3 relacionada con la suma de vectores utilizando métodos analíticos. Pero antes debemos tener o estudiar algunos temas relacionados con eso, que son los triángulos rectángulos, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Bienvenidos. Como me diga. Como les decía anteriormente, para abordar el tema de la suma de vectores utilizando métodos analíticos, debemos tener conocimiento de, primero, los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Esa es su principal característica. Un ángulo recto mide 90 grados. Otra característica es que sus lados reciben nombres especiales. Entre ellos tenemos los catetos que forman el ángulo recto. En el dibujo tenemos, este es un cateto y este es el otro cateto. Forman el ángulo recto aquí. El ángulo recto generalmente se denota con un pequeño cuadrito aquí, en la misma esquina. El otro lado se llama hipotenusa. En el dibujo tenemos, esta es la hipotenusa, y es el lado más largo. Se opone al ángulo recto, es decir, le queda al frente. Vean. La hipotenusa está al frente del ángulo recto. Y posee dos ángulos agudos, que en este caso los hemos llamado beta y teta. Esos dos ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados, son ángulos complementarios. O sea, que la suma de esos dos ángulos es igual a 90 grados. Los triángulos rectángulos pueden tomar cualquier posición. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo rectángulo ABC, rectángulo en B. De acuerdo con la letra que tomemos para los vértices, su lado opuesto será la misma letra pero minúscula. Por ejemplo, aquí el vértice del ángulo de 90 grados, que es B, entonces la hipotenusa será C y los catetos serán A y C. Acá tenemos un triángulo rectángulo PMN, rectángulo en M, entonces la hipotenusa será M y los catetos serán P y N. Acá tenemos un triángulo T, rectángulo en S, R. La hipotenusa será S y los catetos serán T y R. El triángulo XYZ, rectángulo con ángulo recto en Y, entonces la hipotenusa será Y y los catetos serán X y Z. Lo importante es que podamos distinguir los elementos principales de los triángulos rectángulos, la hipotenusa y los catetos. Hablemos ahora de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son precisamente eso. Recordemos que el concepto de razón en matemática, una razón es un cociente de la forma A sobre B, en donde B es diferente de 0. Esto es una razón. Se llaman razones trigonométricas porque se originan a partir del triángulo rectángulo. Vamos a definir las razones trigonométricas definiéndolas en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo ABC. Lo primero que debemos hacer es distinguir cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Vean, entonces la hipotenusa será aquí B. Esta es hipotenusa. Y los
lados A y C son los catetos. Ahora, dependiendo del ángulo agudo que consideremos en el triángulo rectángulo, entonces los catetos van a recibir nombres especiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, consideremos el ángulo alfa, que está aquí en el vértice A. Entonces, el lado que le queda al frente, es decir, A, el lado A será cateto opuesto. Porque está al frente de él. Y el lado C, que lo ayuda a formar con la hipotenusa, ya ayuda a formar el ángulo alfa con la hipotenusa, es el cateto adyacente. Listo. Ahora, si consideramos no el ángulo alfa, sino el otro ángulo agudo, supongamos que consideremos aquí, lo llamemos beta, entonces los nombres se intercambian. Entonces ahora el lado C será cateto opuesto. ¿A quién? Al ángulo beta. Cateto opuesto. Y el lado A será el cateto adyacente. Me repito, inicialmente tuvimos en cuenta el ángulo alfa y encontramos el cateto, su cateto opuesto es A y su cateto adyacente C. Pero si consideramos el ángulo beta, vamos a borrar aquí, si consideramos el ángulo beta, entonces su cateto opuesto será C. ¿Por qué? Porque le queda al frente, está al frente de él. Entonces C será el cateto opuesto. Y A, que lo ayuda a formar con la hipotenusa, es el cateto adyacente. La palabra adyacente significa que le queda al lado. Las trigonométricas surgen de las formas en que podemos relacionar los tres lados del triángulo rectángulo. Y esas razones trigonométricas reciben los siguientes nombres. Seno. Seno, que en este caso vamos a considerar el ángulo alfa, entonces seno alfa, escrita de esa forma, pero abreviado lo escribimos así, sen alfa, y se define como el cateto opuesto, que es A, cateto opuesto. Sobre la hipotenusa. Es decir, que en este caso el seno de alfa es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Aquí tenemos el ángulo alfa, su cateto opuesto es A, entonces tendremos A y la hipotenusa es B. Entonces en este caso seno de alfa es igual a A sobre B. La otra relación trigonométrica se denomina coseno. ¿Coseno de quién? Alfa. En este caso, fíjense que estamos considerando el ángulo alfa. Y se abrevia de esta manera. Cos alfa. Y se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en nuestro caso, entonces tendremos que coseno de alfa, entonces, coseno de alfa, cateto adyacente, que en este caso es C, sobre la hipotenusa, B. Estamos hablando de las longitudes de esos lados. Entonces ya tenemos seno de alfa y coseno de alfa. Recuerden la definición. Seno
es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, independientemente de cómo se llame el ángulo. Y fíjense cómo lo debemos escribir, sen, y a continuación el ángulo. Cos, coseno, cos, alfa, a continuación el ángulo. C sobre B. Espérate, no, todavía no. La otra relación trigonométrica es la tangente. Se denomina tangente. Tangente de alfa. Y se abrevia de esta manera. Tan alfa. ¿Cómo se define? Se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en nuestro caso, entonces, la tangente de alfa será igual. ¿Cuál es su cateto opuesto? El lado A. Y el cateto adyacente, el lado C. Entonces, aquí tendremos la tangente de alfa. Ya hemos definido tres, seno, coseno y tangente. Esas son las principales. Ahora vamos a definir las siguientes tres. Bien, entonces tenemos las razones trigonométricas: el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso, el seno de alfa, A sobre B, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente, C sobre la hipotenusa, B. Y la tangente, cateto opuesto, A sobre el cateto adyacente, C. Las otras tres razones trigonométricas se denominan cotangente, secante, cosecante, y están definidas de la siguiente manera. La cotangente de alfa, notada así, COT o cot alfa, igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Observen que es la definición inversa de la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. En nuestro caso será C sobre A. La secante es la inversa del coseno. Fíjense que el coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante, que se nota SS alfa, en este caso alfa, será hipotenusa sobre cateto adyacente. Y entonces será B sobre C. B sobre C. Y la cosecante, notada CSC, ojo, CSC, mientras que secante es SS. Cosecante de alfa es la inversa del seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto, ya que el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa, y en consecuencia la cosecante de alfa será igual a B sobre A. Ahí tenemos ya las 6 razones trigonométricas definidas sobre un triángulo rectángulo. En una calculadora científica solamente aparecen seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque las otras 3 las podemos calcular haciendo el inverso de dichas funciones anteriores. Bien, joven, entonces tenemos el triángulo rectángulo ABC y sus catetos son C, A y C, y la hipotenusa siempre va a ser B. Ahora, considerando el ángulo alfa, entonces sus razones trigonométricas son estas: seno de alfa, A sobre B, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la inversa, cotangente, entonces será, si tangente es A sobre C, entonces cotangente C sobre A. Secante, si coseno es C sobre B, entonces la secante es B sobre C.
Cosecante. Si seno de alfa es A sobre B, entonces la cosecante será B sobre A. Ahora, si consideramos el ángulo beta, es decir, el otro ángulo agudo, entonces recuerden que los catetos cambian de nombre. Entonces, el cateto opuesto de beta es el adyacente de alfa. Y el adyacente de beta es el opuesto de alfa. Entonces tendremos seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de beta, C sobre B. C sobre B. Coseno de beta, cateto adyacente, que en este caso es A. El adyacente de beta es A sobre la hipotenusa, B. Y la tangente de beta entonces será cateto opuesto, C, sobre cateto adyacente, A, C sobre A. Y sus inversas, cotangente, A sobre C, secante, B sobre A, inversa. Y la cosecante, B sobre C. Lo importante es identificar los catetos, considerando un ángulo determinado. Bien, jóvenes, el otro concepto o conocimiento que debemos tener en cuenta es el teorema de Pitágoras. Quizás es el teorema más famoso de la matemática. El teorema de Pitágoras está formulado, se refiere siempre a triángulos rectángulos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo M, N, el rectángulo aquí en N, M, N, P. Entonces tendremos los catetos P y M. Y la hipotenusa, N minúscula. Y el teorema de Pitágoras lo podemos formular de la siguiente manera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro ejemplo del triángulo rectángulo, entonces tendremos n cuadrado igual a p cuadrado más m cuadrado. N cuadrado, la hipotenusa, es igual a p, un cateto, al cuadrado, más m, el otro cateto, al cuadrado. De aquí podemos, por ejemplo, despejar p cuadrado. Entonces nos quedará p cuadrado igual, esta m cuadrado que está aquí sumando, pasa acá a restar, entonces quedaría n cuadrado menos m cuadrado. Así nos quedaría p cuadrado. Entonces p cuadrado igual a n cuadrado menos m cuadrado. Y si queremos despejar a p, simplemente p, entonces extraemos raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces nos quedará p igual a la raíz cuadrada de n cuadrado menos m cuadrado. De igual manera podemos despejar m cuadrado, entonces nos quedará m cuadrado, queda ahí mismo, y esta p que está sumando pasa a restar, entonces nos quedará n cuadrado menos p cuadrado, es decir, m cuadrado igual a n cuadrado menos p cuadrado. Y extrayendo raíz cuadrada en ambos miembros, entonces nos quedará m igual a raíz cuadrada de n cuadrado menos p cuadrado. Muy bien, jóvenes, con esto ya quedan armados para trabajar la suma de vectores utilizando métodos analíticos. Bien, jóvenes, entonces con esta explicación esperamos que les hayamos ayudado para resolver la guía número 3, que está relacionada con la suma de vectores utilizando métodos analíticos. Más adelante hacemos otro video o hacemos ejercicio en clase. Que tengan muy buenos días.